Nuestra lectura de hoy se encuentra en Ezequiel 37, 1 al 14, el valle de los huesos secos. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: Profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: Esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran un ejército numeroso. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Amén. Gracias, Señor, por este día que comienza. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque has venido a buscarnos, porque enviaste a Jesús por nosotros, porque hoy estamos aquí, porque te abrimos nuestro corazón. Abre tú nuestro entendimiento para poder entender tu palabra hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí y pelear nuestras batallas. Gracias por prepararnos. Gracias por estar al pendiente de nosotros como estás al pendiente de las aves y mucho más allá. Gracias porque somos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque en todo momento tú envías bendición. En tus manos ponemos nuestro día, nuestra vida, nuestra enfermedad, nuestra duda, nuestra angustia, todo aquello que nos preocupa, física, mental, emocionalmente, espiritualmente también, Señor, para que seas tú quien trabaje en ello. Tú que eres el alfarero, Señor, moldéanos como mejor te parezca a ti. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén. En la literatura profética que aparece en el Antiguo Testamento, encontramos los testimonios, las visiones y las profecías de personas de fe. Personas de fe que recibieron mensajes de parte de Dios y que comunicaron esos mensajes a su pueblo. Pero algunas de esas visiones son impresionantes, pero muy pocas son tan impactantes como esta visión del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37. Ezequiel fue un sacerdote y también fue un profeta de Judá que vivió en el siglo VI a.C. Durante su vida Jerusalén fue sitiada, después fue ocupada y posteriormente arrasada por un ejército extranjero, el ejército babilónico, que con el propósito de dejar al pueblo sin liderazgo alguno, se llevaron cautivos a todos los líderes principales, a todos los grandes líderes de Israel en cautiverio. Se llevaron al rey y a toda su corte.
Se llevaron a todos los líderes cívicos y religiosos, militares y políticos, y dejaron al pueblo de Dios a la deriva. Lo dejaron sin dirección. Y precisamente entre los que se llevaron estaban los sacerdotes, y uno de esos sacerdotes que fue llevado era Ezequiel. Todas esas personas que sobrevivieron el camino a Babilonia fueron llevados a campos de concentración. Y allí en ese campo de concentración Dios comenzó a hablar con Ezequiel y comenzó a darle visiones del futuro que Dios tenía para su pueblo. La visión que describe el capítulo 37 lleva al profeta en visión a la tierra de Judá, la visión sobre el Megiddo. Pero entendamos que físicamente Ezequiel estaba en Babilonia, pero su espíritu había vuelto a su tierra y en el espíritu estaba de pronto en los campos de Judá, específicamente en ese valle. No era un valle cualquiera, estaba en el valle de Megiddo, que también se lo conoce como el valle de Armagedón, el valle donde los babilonios habían masacrado a los israelitas. Dado que los israelitas habían sido asesinados por los invasores, y dado que sus cuerpos no fueron sepultados, pues todos esos cuerpos habían quedado expuestos. Con el tiempo, sus carnes fueron comidas por animales y aves de rapiña. Lo único que quedó sobre ese valle entonces eran huesos, los huesos secos de aquellos soldados y de aquellas personas que intentaron defenderse del ejército invasor, aún con sus herramientas de labranza. En visión, el profeta camina por el valle, y al caminar por ese valle se queda impresionado por la gran cantidad de huesos secos que hay en ese lugar. De repente la voz de Dios quiebra el silencio y le pregunta al profeta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». La pregunta confunde a Ezequiel. Sin saber qué contestar, el profeta le dice: «Señor, tú lo sabes», porque él no tenía idea si era posible o imposible. Él no tenía idea si era posible que aquellos huesos se volvieran a juntar uno con otro. Y en ese momento Dios le da una orden: profetiza sobre esos huesos. Ezequiel obedeció el mandato divino y profetizó como Dios le dijo, y le habló a los huesos muertos. En respuesta a su palabra ocurre un milagro impresionante verdaderamente. Los huesos comienzan a moverse, cada uno comienza a buscar sus otros huesos, y poco a poco se van formando los esqueletos, y los esqueletos se yerguen y se ponen de pie, y sobre los huesos empiezan a surgir tejidos y músculos, tendones, piel, y al final del proceso en la visión, el profeta ve que todas aquellas personas que habían muerto ahora están de pie. Y hay un poderoso ejército, pero hay algo raro: no se mueven, no respiran. Son cuerpos perfectamente formados, pero no tienen espíritu, por lo tanto no tienen vida. En respuesta a la palabra profética, cada uno de esos huesos se formó y cada uno de esos huesos se unió a los otros, por lo que ahora se veía una multitud, pero de gente muerta. Por lo tanto, Dios vuelve a hablarle al profeta y le da otra orden: profetiza al espíritu. Una vez más, la palabra profética es efectiva. Pero para que podamos entender este texto debemos recordar y entender algo importante sobre la palabra espíritu, que tanto en hebreo como en el Antiguo Testamento, como en el griego del Nuevo Testamento, espíritu significa aliento. Si usted pone su mano bajo su nariz, va a sentir su propio aliento, ¿verdad? Cuando una persona parece que está muerta o en coma, lo primero que hace el personal médico es ver si tiene aliento. Pero vemos que aquel ejército no tenía aliento. No tenía ruaj, no tenía pneuma, no tenía hálito de vida, no tenía espíritu. Y Dios le dice al profeta que le hable a los cuatro vientos, al norte, al sur, al este, al oeste, o sea, los 4 puntos cardinales. Le dice al espíritu que vuele sobre ellos. ¿Qué nos recuerda todo eso? Eso me lleva al libro del Génesis en el capítulo 1, cuando se nos narra la manera como Dios formó al ser humano, que después de que lo forma completamente, pues aún no tiene vida. Él lo formó del polvo, lo formó de barro, le dio una forma, pero no estaba vivo hasta que Dios sopló su aliento de vida en él. Llega el espíritu sobre el ser humano, y es así como ahora nosotros tenemos vida. Por lo tanto, lo que Ezequiel describe es un acto de nueva creación, es un acto de recreación, la visión de una nueva promesa.
promesa que viene de Dios. La promesa que Dios en su santa, bendita y divina gracia, por amor a nosotros, Dios va a restaurar a su pueblo y Dios lo va a volver a crear. Y todos aquellos que el mundo pensaba que estaban aniquilados, se van a levantar. Todos aquellos que el mundo pensaba que estaban muertos, se van a levantar y tendrán vida. Esto se explica claramente en los versículos 11 al 14. Es fácil entender por qué este texto ha sido muy leído, releído y estudiado a lo largo de la historia. Es importante para nosotros como pueblo de Dios, porque este texto que parece que es de terror, es a la vez muy hermoso por su significado, porque contiene una gran promesa para todos nosotros, sobre todo para aquellos que en algún momento hemos estado en alguna crisis. Yo sé que usted, al igual que yo, en algún momento ha sentido que no puede más, ha sentido que no hay solución, y en algún momento ha pensado que no hay futuro, que todo se acabó. Yo sé que usted, al igual que yo y que mucha gente, ha estado rodeado de personas que alguna vez le han dicho, jamás vas a poder, tú jamás vas a llegar, jamás vas a tener la capacidad, te caíste y nunca te vas a poder levantar. Todos nosotros en algún momento hemos tenido una crisis al grado de desear no vivir más. Pero este texto nos dice que en medio de esa crisis podemos confiar en Él, sí, en el Dios de toda esperanza. Este texto nos dice que en medio de la crisis podemos confiar en el Dios que nos ayuda a sobrevivir aún en la caída más catastrófica. Este texto, esta profecía nos dice que Dios nos puede hacer de nuevo y que Dios nos puede volver a crear. Sí. Por eso tenemos que entender que la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, afirma que la muerte no tiene la última palabra. Y este texto que nos habla de cómo estos huesos secos se levantaron, profetiza y anuncia que Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento se iba a levantar de entre los muertos, iba a vencer la muerte, iba a vencer el pecado y la maldad. Y por eso es que nosotros como pueblo de Dios vivimos con esperanza. Por eso sabemos que Dios es nuestro pastor y la acción pastoral del Espíritu Santo nos capacita para superar hasta las experiencias más dolorosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que ahora debemos orar. Debemos pedir al Señor que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. No claudiquemos, no claudiquemos, porque en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio del conflicto, es más, aunque usted esté en el valle de la sombra y de la muerte, Él está cerca. Podemos levantar nuestra voz en oración y pedir al Señor que sople sobre nosotros, que su aliento divino caiga sobre nosotros y podemos decirle al Señor, Señor, envía tu Santo Espíritu sobre tu pueblo y vivifícanos. Amén. ¿Dónde irás, vagabundo, cuando el día termine y la noche ha llegado y no encuentres un refugio donde calmar tu frío y tu hambre y tu sed, y no tienes amigos? ¿Dónde irás, vagabundo? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás, pequeñuelo, si tus padres te azotan y el llanto derramas? Si no tienes un consuelo donde secar tu llanto, tu tristeza y tu dolor, y aliviar tu quebranto, pequeñuelo, ¿dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás, mujercita, si tu pelo emblanquece y tus hijos se marchan y no encuentras una mano que te brinde sustento y atención y ese amor? Si no hay quien en ti piense, mujercita,
¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Ven conmigo, te voy a mostrar a un amigo que a tu vida dará comprensión y valor. Ese amigo es tan noble, tus penas comprende. Ha pagado por ello y se llama Jesús. Él pagó tu dolor, se llama Jesús.